Lectura del libro de Jeremías. Palabra que recibió Jeremías de parte del Señor. Esto dice el Señor, Dios de Israel. Escribe en un libro todas las palabras que he dicho. Tu fractura es incurable, tu herida está infectada, tu llaga no tiene remedio, no hay medicina que la cierre. Tus amantes te han olvidado, ya no preguntan por ti, pues te herí como un enemigo, te di un escarmiento cruel. Y todo por tus muchos crímenes, por la gran cantidad de tus pecados. ¿Por qué gritas por tu herida? Tu llaga es incurable. Por tantos y tantos crímenes, por todos tus numerosos pecados, te he tratado de este modo. Pero esto dice el Señor: cambiaré la suerte de las tiendas de Jacob, voy a compadecerme de sus moradas, reconstruirán la ciudad sobre sus ruinas, su palacio se asentará en su puesto. De allí saldrán alabanzas, voces con aire de fiesta. Haré que crezcan y no mengüen, que sea reconocida su importancia, que no sean despreciados. Serán sus hijos como antaño, su asamblea estable en mi presencia. Yo castigaré a sus opresores. De entre ellos surgirá un príncipe, su gobernante saldrá de entre ellos. Lo acercaré y estará junto a mí, pues ¿quién arriesgaría su vida por ponerse cerca de mí? Oráculo del Señor. Y vosotros seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor reconstruyó Sión y apareció en su gloria. El Señor reconstruyó Sión y apareció en su gloria. Los gentiles temerán tu nombre, los reyes del mundo tu gloria. Cuando el Señor reconstruya Sión y aparezca en su gloria, y se vuelva a las súplicas de los indefensos y no desprecie sus peticiones. El Señor reconstruyó Sión y apareció en su gloria. Quede esto escrito para la generación futura, y el pueblo que será creado alabará al Señor. Que el Señor ha mirado desde su excelso santuario, desde el cielo se ha fijado en la tierra, para escuchar los gemidos de los cautivos y librar a los condenados a muerte. El Señor reconstruyó Sión y apareció en su gloria. Los hijos de tus siervos vivirán seguros, su linaje durará en tu presencia, para anunciar en Sión el nombre del Señor y su alabanza en Jerusalén, cuando se reúnan unánimes los pueblos y los reyes para dar culto al Señor. El Señor reconstruyó Sión y apareció en su gloria. Aleluya, aleluya, aleluya. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Después que la gente se hubo saciado, enseguida Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente subió al monte a solas para orar. Llegada la noche estaba allí solo. Mientras tanto la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. A la cuarta vela de la noche se les acercó Jesús andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, diciendo que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengáis miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo, empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano y lo agarró y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Y los de la barca se postraron ante él diciendo: «Realmente eres Hijo de Dios».
Terminada la travesía, llegaron a tierra de Genesaret, y los hombres de aquel lugar apenas lo reconocieron, pregonaron la noticia por toda aquella comarca, y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían tocar siquiera la orla de su manto, y cuantos la tocaban quedaban curados. Palabra del Señor. Queridos hermanos, aquí presentes, queridos hermanos, enfermos, cuidadores, todos aquellos que seguís esta Eucaristía por televisión, 13 Televisión, unas palabras para marcar esta escritura que se nos ha proclamado, la palabra de Dios. Es un relato evangélico muy conocido, que viene a continuación del que escuchábamos ayer, de la multiplicación de los panes y los peces. Es un relato, decía, muy popular y también quizá muy plástico, porque uno se lo puede imaginar muy bien. Vemos una vez más cómo Jesús inicia este momento de evangelización, de anuncio precisamente de la buena nueva, retirándose a orar. Empieza siempre cargándose él las pilas, con esta expresión popular, si me permitís, y empieza precisamente poniendo su corazón en sintonía con el corazón del Padre. Y esta escena que viene a continuación, esta escena de la barca, esta escena de los discípulos, esta escena de Jesús que camina sobre el agua, es la primera idea que me gustaría dejaros. Es una idea en la que Jesús incide precisamente en esa falta de fe de los discípulos, representados en Pedro, que es el que toma una vez más la iniciativa y sale al encuentro del Señor, pero duda, pero quizá le vencen pues las preocupaciones, le falta esa confianza total. Esta primera idea de la barca tiene relación con lo que es el milagro, lo milagroso, ese símbolo o ese signo, es lo excepcional que sucede en torno a Jesús. Como diría Antonio Machado, es ese Cristo de los milagros, el que anduvo en la mar. Qué poca fe es la expresión que deja Jesús en los discípulos. Y esto nos llama, en primer lugar, a cada uno de nosotros a pensar precisamente en nuestra propia experiencia de fe. Si realmente nosotros somos también de esos que enseguida dudamos, enseguida pues nos surgen ante las preocupaciones, nos surgen las dudas de si el Señor está con nosotros, de si estamos haciendo lo correcto, de si estamos cumpliendo la voluntad de Dios. Yo creo que en toda existencia existen las dudas. Lo ideal es ir caminando sabiendo que Dios está siempre con nosotros y que nosotros hemos de poner nuestra mirada en Él para poder caminar siempre con paso firme. Esta segunda idea que me gustaría dejar es precisamente ese reconocimiento de los discípulos en Jesús al Hijo de Dios. Los discípulos saben que con Él hay alguien excepcional, con ellos. Ante esa falta de fe, en segundo lugar, está ese reconocimiento. Dicen, realmente eres Hijo de Dios. A esos que les falta la fe, reconocen en Jesús precisamente a Dios. Es una confesión de los discípulos, quizás también movidos por ese signo que acaban de ver, como algo fuera de lo común, algo fuera de lo humano, el poder caminar sobre el agua. Y la tercera idea es precisamente pues una reflexión desde el punto de vista eclesial, que podría ser pues las dudas y el miedo en este camino de la propia vida, de nuestra propia Iglesia, tanta crisis de fe, incluso de confianza hasta en el ser humano, como nos pasa muchas veces, crisis de confianza en las ciencias, en la medicina, en los derechos humanos, en la política, en la Iglesia como institución, que zozobra como esa barca que va a la deriva. Tantas veces también, por desgracia, vemos divisiones entre los hermanos, entre los cristianos, entre los propios creyentes de distintas confesiones. A mí me gusta repetirme una idea que viene también muy bien en este Evangelio que acabamos de escuchar. Solo Cristo da sosiego, da unidad a la Iglesia.
Y lo hemos visto reflejado aquí. Cuando Cristo está en medio de los apóstoles, la barca está en calma. Cuando ellos están solos, problemas, preocupaciones, a la deriva. Ojalá y seamos siempre capaces de sentirnos en esa presencia de Dios. En torno a Él cesan los miedos, llega la seguridad, llega la tranquilidad de los discípulos. Y respecto a este evangelio que acabamos de escuchar, los salesianos, tenemos también en nuestra literatura un escrito, que son los sueños de San Juan Bosco, que habla precisamente de algo muy parecido a esto. Y es que don Bosco sueña que la Iglesia va a la deriva como si fuera también una barca. Hay una imagen también plástica, visual, que lo representa muy bien. En una nave va el Papa de su época y van también algunos cardenales, religiosos, religiosas, sacerdotes, fieles, pero es una barca que va a la deriva. Y enseguida tiene una visión, y es que entre esas dos columnas esa barca se salvará. Y las dos columnas no son otra que la Eucaristía y María Auxiliadora, como decimos los salesianos. Pues ojalá y también nosotros seamos conscientes de que teniendo la Eucaristía cada día, teniendo la palabra de Dios y teniendo también la presencia materna de María, podamos llegar siempre a buen puerto. Pues eso es lo que le pedimos a Dios, que aumente nuestra fe y que seamos uno en torno siempre a Cristo. Así sea.